¿Qué es una casa de luz? Una casa de luz es la seguridad de la familia de Dios. Es transparencia. Se trata de un grupo de personas como vos que están dispuestas a crecer, decididas a fortalecer y a cambiar hábitos. Ser parte de una casa de luz será dar pasos para hacer la voluntad del Padre y así desarrollar el propósito de tu vida. Es el lugar donde tus dones serán desarrollados. Una casa de luz es el lugar para vos. Sé parte. ¿Qué es una casa de luz? Una casa de luz es la seguridad de la familia de Dios. Es transparencia. Se trata de un grupo de personas como vos que están dispuestas a crecer, decididas a fortalecer y a cambiar hábitos.
Ser parte de una casa de luz será dar pasos para hacer la voluntad del Padre y así desarrollar el propósito de tu vida. Es el lugar donde tus dones serán desarrollados. Una casa de luz es el lugar para vos. Sé parte. Muy buenos días, el Señor les bendiga en este día domingo 9 de agosto del 2020. Qué rápido pasan los días. Domingo 9 de agosto, estamos reunidos en esta mañana para un nuevo encuentro, de escuchar la palabra de Dios, de poder orar juntos, de poder cantar, de podernos sumar a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo. ¿Y por qué nos levantamos de mañana a orar? ¿Por qué levantamos en esta mañana para clamar? Porque Jesús lo hacía. Y hay un relato en la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice así la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjense qué interesante y qué ejemplo que el Señor Jesús nos da de levantarnos temprano. Este es el desafío en este tiempo, levantarnos temprano. Jesús lo hacía aún estando oscuro, y ahí Él, antes de comenzar la jornada, antes de ir a predicar, antes de hacer cualquier cosa, Jesús oraba. Allí se fortalecía, allí Él era ministrado y fortalecido. Es allí el secreto de nuestra victoria, iglesia. Es allí en la oración donde somos ministrados por el Espíritu Santo, donde Dios mismo te visita allí en el cuarto. Dice que entremos a nuestra habitación cerrando la puerta, clamemos y oremos, y lo que hacemos allí en privado, Él te recompensará. Él te recompensará. Unas versiones dicen en público, pero otra, la versión original dice que te recompensará tan solo por esa acción de fe, de oración y de creer que Dios tiene el poder de cambiar la circunstancia. No sé por cuál es la situación, puede ser económica, puede ser personal, puede ser familiar, pero el Señor es el que te da la victoria en este día y en esta semana. No todo está perdido, iglesia. No todo ya está disperso, ya todo se terminó, sino todo lo contrario. Estamos en carrera y estamos tomando impulso para la nueva etapa de lo que el Señor va a hacer como iglesia. Vamos a orar para encomendarnos al Señor en esta mañana, disfrutar de la alabanza y disfrutar de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este día por poder reunirnos, aclamar primeramente, Señor, y unirnos en el Espíritu como una iglesia de poder, una iglesia, Señor, que se levanta en este día, Señor, para ser una iglesia de influencia, una iglesia que va y que avanza en tu nombre, Señor, una iglesia que vamos a escuchar los testimonios de poder de los enfermos sanados, Señor, de milagros, Señor, que se van a producir en este tiempo, Señor, en todos en los que en ti confían y creen, Padre. Señor, se ha derramado, Señor, ese poder de tu Espíritu sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque cada mañana tu misericordia se renueva. Gracias porque tu amor, tu misericordia es sobre cada uno de tus hijos. La fortaleza de tu Espíritu, Señor, es infundida, es aliento de vida, es lo que nos vivifica. Tu palabra, Padre, es, Señor, lo que nos fortalece en este día, y nos levantamos contra todo cansancio, contra toda oposición de las tinieblas, contra todo desánimo en el nombre de Jesús. Señor, nos levantamos y decimos: mi socorro viene del Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres, Señor, la razón de mi existencia, y por eso te alabo, te glorifico y te exalto. Tú eres el único Dios que merece gloria, honra y alabanza. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por una mañana de victoria y bendición. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Te invitamos a que no
te despegues, que no te salgas, sino que al contrario puedas compartir esta transmisión, puedas ayudarnos a que la palabra de Dios corra y que se levante una iglesia de poder y protagonista en este día. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, que tu pureza pueda yo imitar. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Oh, 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 y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro.
ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo, y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo, día y noche te adoro, día y noche te amo, día y noche te adoro. Acá estamos, hermanos, transmitiendo desde nuestros hogares, nuevamente saliendo por Facebook Live y por las redes sociales y por cada lugar, entrando a sus hogares. Dios les bendiga por esa oportunidad que nos permite entrar a su hogar y poder compartir este tiempo tan especial que es compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer algo, una reflexión, una palabra que el Señor tiene para nosotros, y nos viene hablando sobre la importancia de ser una iglesia de poder, una iglesia de oración. Amén. Y vamos a avanzar en esto, y yo le voy a pedir a la pastora para que pueda orar y así poder entrar en la palabra de Dios. Amén. Oramos todos juntos pidiéndole al Señor que nos dirija. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta bendición de poder adorar juntos, de poder cantarte a ti, de poder ponernos de acuerdo en este tiempito que apartamos para poder escuchar tu voz. Señor, que esta no sea palabra nuestra, que no sea, Señor, una reflexión humana, sino que en este momento tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros, hablando a través de nuestra boca. En el nombre de Jesús, callamos toda ansiedad, todo pensamiento humano y pedimos que sea la voz de tu Espíritu hablando a nuestras vidas y también transformando a través de ella a cada uno de los que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y sabemos que será así porque esta es tu santa voluntad, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo de oración, y esto es lo que justamente estamos desarrollando. Anoche hablábamos y hoy también vamos a dar un repaso rápido para poder entender de que la palabra de Dios es la que nos fortalece a través de la oración y de la intimidad con el Señor, el poder de la oración. Amén. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, vemos una historia muy hermosa, la historia de Jacobo que fue muerto, ¿no?, por manos de Herodes, y Así después cuando Pedro es encarcelado. Vemos esta historia que compartió ayer el pastor, la leyó completa. Herodes tenía el deseo de maltratar a los hermanos. Entonces, como vio que al matar a Jacobo, los judíos lo aprobaron y tuvo respaldo político, digamos, de los líderes judíos, se tomó el atrevimiento de tomar a Pedro y encarcelarlo. Y bueno, vemos el resultado de esto, la palabra a través del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el doctor Amado, nos empieza a relatar esto, que la iglesia se une a orar en ese momento de tanta tensión, de tanta opresión, de tanta necesidad, y sucede algo maravilloso. A pesar de las guardias que le habían puesto a Pedro, lo habían puesto en una cárcel, en el calabozo, con turnos de cuatro guardias. 4 guardias y 4 hombres. Sí, resguardándolos las 24 horas. 4 guardias ahí parados
y eran 4 turnos, o sea que hacían turnos de 8 horas, ¿no? Aproximadamente, y vemos este momento de presión sobre Pedro, sobre la iglesia naciente, y este momento de presión donde metían a Pedro, estaba encarcelado, custodiado, garantizándose de que no se fuese a escapar o que viniese una parva, un tumulto a rescatarlo, sino que fue la intervención de Dios en ese momento, trayendo la libertad, sacándolo de la cárcel, porque también la vida de Pedro corría riesgo, pero sobre todo vemos en el relato bíblico cómo el cuidado de Dios con sus hijos, porque fíjense que Jacobo y la importancia de este detalle, Jacobo había sido muerto por Herodes, pero sin embargo Pedro, que estaba encarcelado, era liberado. Ahí vemos la soberanía de Dios y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Y aunque le habían puesto estas guardias de 6 horas cada uno, vemos cómo, a pesar de que el enemigo muchas veces quiere darnos esta sensación de opresión, ¿no? Como decíamos ayer, esta sensación de que hay situaciones imposibles, la iglesia no pensó así. La iglesia dijo, es momento de orar y es momento de que lo hagamos todos juntos. A lo mejor dijeron, si hubiésemos orado de la manera correcta con Jacobo, no hubiese pasado eso. Pero ahora nos vamos a disponer a orar y lo vamos a hacer fervientemente. Así es. Y esto es el mensaje, ¿no es cierto?, central de la importancia de la oración. Recordemos que la oración es el nutriente, es el alimento espiritual para poder caminar y seguir adelante. Amén. Así como hoy día domingo muchos están preparando algo rico, están planeando alguna pasta, algún asadito, alguna carne, el alimento espiritual es lo mismo. También tenemos que disponernos a disfrutar de algo bueno y más en la presencia de Dios. Amén. Tenemos que entender que la oración, que es lo que estamos haciendo hincapié en esta parte de la serie Juntos es Mejor, que una iglesia de poder, este estudio del libro de los Hechos, la oración era lo que caracterizaba a esta iglesia de poder. Esta iglesia estaba acostumbrada a ver milagros y maravillas de parte del Señor. Las señales lo seguían como lo había prometido Cristo. Las manifestaciones del poder de Dios estaban allí en la iglesia. Cada vez que un hermano creía era lleno del Espíritu Santo, se bautizaban en aguas y ahí nomás salían a predicar, mantenían la comunión, compartían el pan. Era algo maravilloso que sucedía en la iglesia, pero ahora se nos empieza a vislumbrar cuáles son estas bases ocultas que se ve detrás de una iglesia de poder, porque todos nos quedamos viendo las maravillas de la unidad, del amor entre hermanos, los milagros que sucedían, la cantidad de gente que se convertía, pero acá entonces ahora nos dejan ver el secreto es la oración. Es la oración lo que la iglesia hacía mientras Pedro, el pastor, estaba encarcelado. La iglesia oraba fervientemente. Y mientras Pedro estaba teniendo una experiencia impresionante ahí en la cárcel, porque dice que se le apareció una luz que le dijo, cíñete y ponte las sandalias, y tuvo que salir de ese lugar. Los grillos de las manos se le cayeron de los pies, la puerta de hierro se abrió, los guardias no lo vieron, la puerta exterior también se abrió. Un milagro maravilloso, te invito a que lo leas detenidamente en tu casa. O sea, lo imposible sucedió. Eso es lo que va a suceder en este tiempo y lo tenemos que creer, iglesia. Amén. Tenemos que creer que van a suceder cosas y milagros y maravillas sobrenaturales. Por eso es que nosotros queremos transmitirte este desafío a poder levantarte en oración, en clamor, como leíamos al principio, de que Jesús se levantaba muy temprano por la mañana antes de iniciar el ministerio, antes de comenzar la tarea. Dice que se levantaba muy temprano para orar y pedir la fortaleza y la dirección para el día. Así tiene que ser la iglesia protagonista en este tiempo, buscar la fortaleza para poder soportar todo lo demás que va a venir. Todo lo que va a suceder en la jornada es preparación en la oración. La oración es lo que cambia la circunstancia, lo que
parecía una situación desgraciada porque había muerto el hermano de Jacob, Pedro encarcelado. La iglesia no se desanimó ni se desenfocó, sino que se puso a orar. Y entendieron de que esto fue lo que cambió esa circunstancia negativa en una iglesia trascendente, una iglesia de poder que se levantó para proclamar aún más fervientemente. Amén. Esto lo tenemos que tener bien claro. La oración cambia las circunstancias. Cuando vemos todo oscuro, cuando vemos un panorama imposible, ¿qué veían los hermanos? Los hermanos veían al rey en contra de ellos mismos. Veían un rey que les salía favorable actuar en contra de la iglesia. Veían que su líder, Pedro, no era el único líder de la iglesia. La iglesia tenía muchos líderes, pero era una persona amada para la iglesia y estaba custodiada de esa manera y pretendía, también dice la palabra, ejecutarlo públicamente después de las Pascuas. O sea que se sabía que había una sentencia de muerte. Esa era la visión que tenía la iglesia y Pedro podía estar gozoso en la cárcel porque había sido digno de padecer, pero era una circunstancia gravosa, era una circunstancia para tener temor. Sin embargo, la iglesia orando, la iglesia en común acuerdo, cambió la circunstancia. Y eso lo tenés que saber vos. Aunque haya un diagnóstico de muerte, aunque haya una circunstancia imposible, aunque todo se vea negro, aunque parezca que todo esté en tu contra, la respuesta nos la está dando la palabra de Dios. Así es. Es tiempo de orar. Y no orar juntos, solos, sino juntos. Por eso, como dice el lema de esta serie, juntos es mejor. Totalmente. Y es esto el mensaje medular, porque fíjense que habían... el rey Herodes estaba haciendo esto porque había una porción de la población que le había agradado esto de haber matado a Jacobo y haber encarcelado a Pedro. Dijo, bueno, esto me sirve a mí como de alguna manera como aprobación de la gestión política que yo estoy llevando a cabo, y quería los aplausos, quería el agrado y la aprobación del pueblo. Y como esto le había gustado, lo quería seguir haciendo, y bueno, el próximo en la lista a ser ejecutado era Pedro. Pero vemos que muchos en este tiempo la gente se pregunta, ¿qué injusticia que no actúa? Que vemos como que la injusticia siempre está... los que están cometiendo una injusticia todavía son premiados, tienen de alguna manera, no tienen ningún castigo, ninguna retribución, pero vemos que la iglesia permaneció en oración, y la consecuencia que vino sobre este rey Herodes fue que murió de una manera trágica y aún comido por los gusanos. Sí. O sea, la justicia de Dios cayó por la oración de una iglesia. Por eso el protagonismo como iglesia es fundamental en este tiempo. Yo creo que la oposición y el mover de la iglesia de Jesucristo en este tiempo es vital para cambiar aún hechos de injusticia, malas decisiones, y todo esto puede ser fundamental para cambiar el rumbo de la historia de la iglesia en este tiempo. Y lo hemos visto. Cuando la iglesia, cuando se pretendía aprobar esta ley a favor del aborto, sí, le hizo orar. Y estuvo ahí reunido más de 1 millón de personas frente al Congreso y también en el Obelisco en Buenos Aires, clamando y orando. Clamando y orando, clamando y orando, y vimos la mano del Señor. Es tiempo de unirnos en oración. La oración no es un hábito religioso, la oración es espiritual, porque hablamos con Dios, y como leímos al principio de esta reunión, Dios busca intercesores, gente que se pare en la brecha a ser vallado, aunque está muy trilladas esas palabras, brecha, vallado, es una palabra que en lo espiritual tiene mucho sentido y que nosotros tenemos que comprenderlo. La oración cambia circunstancias, y lo que también cambia la oración es a las personas. Exactamente. La oración también cambia a las personas. Cambias, todos somos testigos del poder transformador
principalmente de los que llevamos un tiempo conociendo al Señor, vemos lo que éramos antes y lo que somos Amén. ahora. Lo que hacíamos antes y lo que Dios ha ido procesándonos, porque todos estamos en diferentes, siempre decimos esto, estamos en un proceso de transformación y de cambio. Y sabemos que el Señor está en ese proceso. Amén. Y vemos cómo esta iglesia no se debilitó, sino que al contrario, a medida de que iba siendo desplazada de su lugar, a medida que iba siendo desplazada de Jerusalén hacia Samaria y Judea, estábamos viendo el cumplimiento del propósito y de la misión que el Señor Jesús les había dado, de que fueran de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta situación de presión que los estaba llevando a desplazarse de Jerusalén no hacía otra cosa que llevarlos a cumplir el propósito de Dios. Así muchas veces pensamos que el haber salido de la iglesia fue una tragedia, todo lo contrario. Lo que vemos es el cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia en este tiempo. Amén. Como vemos, la oración cambia a las personas. Si nos ponemos a pensar en lo que pueden haber vivido estos hermanos, como vos decías, a lo mejor la presión, el haberse tenido que ir de sus casas cuando fueron perseguidos más adelante en el libro de los Hechos, dejar sus pertenencias, salir en apuros, y aún así saber que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, vemos una transformación. No son las mismas personas que estaban en el día del Pentecostés, Para nada. ahí, o antes de Pentecostés, o antes de la resurrección, porque antes de la resurrección se nos muestran algunos de los discípulos, como los que iban camino a Emaús, vemos otros que incrédulos como Tomás, y vemos cómo a medida que van teniendo experiencia con Dios, porque la oración lo que genera son experiencias genuinas con Dios. Vos te presentás delante de Dios, hablás con Él, pedís que su corazón sea puesto en el tuyo, pedís que su voluntad sea hecha, pedís que su reino intervenga sobre la tierra, que Él sea tu proveedor, el que te dé el pan. Y entonces empezás a ver la mano de Dios, porque estás empezando a pedir conforme a su voluntad. Y cuando ves que tus oraciones son respondidas, todo tu ser empieza a ser transformado. Decía el pastor, o lo que vemos, lo que somos hoy. No somos mejor que nadie, no estamos en ninguna condición mejor que otra persona, pero sí sabemos lo que ha sucedido en nuestro corazón. Ahora la vida se ve de otra forma, ahora vemos a Dios obrando, ahora vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, y esto lo produce la oración. Como dijimos ayer también, el hecho de que estemos en el camino significa que alguien oró por nosotros. Exacto. Alguien intercedió por nosotros. Y Dios no actúa como Satanás hace. Satanás presiona, te da miedo, te encierra, te hace sentir culpable, te señalas. Dios no obra de esa manera. Cuando alguien ora por otra persona, por una situación imposible, por un hijo apartado, por un marido que está lejos de los caminos del Señor, Dios no presiona a esa persona para que involuntariamente le sirva. No, Dios empieza a sembrar pensamientos en el corazón. Dios empieza a dar una oportunidad de pensar de otra manera, y eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y lo que va a hacer en tu familiar y en las personas que vos querés, en las que Dios intervenga, incluso en tu propia vida, cuando empezás a orar. Son hechos poderosos que Pedro dice que ese lugar tembló, y bueno, fueron abiertos las cadenas cayeron, lo que lo ataban a ese lugar, lo que lo tenían prisionero. Y en este tiempo creo que esas cadenas que te detienen son rotas en el nombre de Jesús. Por eso tenés que estar dispuesto a esperar y a ver los hechos poderosos de Dios en la iglesia de Jesucristo. Había un corito que me encantaba, que cantábamos: si empezamos a orar, este lugar tiembla. Amén. Si empezamos a orar, se derraman nuevas lenguas. Amén. Si empezamos a orar, esas cadenas tienen que caer en el nombre de Jesús. El mismo poder que actuaba en Pedro, el mismo poder del Espíritu Santo que actuaba en la iglesia primitiva, es la misma que está actuando en nosotros. El que va a actuar
en tu vida para levantarte contra todo decaimiento, contra todo desánimo que pueda estarte deteniendo. En el nombre de Jesús no va a haber guardia, no va a haber nada que detenga a la iglesia en este tiempo. Podíamos ver una iglesia en Estados Unidos que no le permitían, en un estado específico, no le permitían reunirse. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Se fue a un Walmart. Todos dicen en ese estado pueden salir, pueden abrir, pero menos la iglesia. Esta iglesia se fue a un Walmart y allí comenzó a alabar y comenzó a adorar a Dios. O sea, la iglesia no tiene límites ni podemos estar limitados, sino que debemos estar preparados en oración al mover y lo que el Espíritu de Dios va a hacer en este tiempo. ¿Por qué tenemos que orar? Porque también no solamente Dios cambia las circunstancias, no solamente Dios cambia a las personas, sino que también Dios cambia la historia a través de la oración. Las cosas que son imposibles, las realidades que vienen históricamente condicionando a lo mejor una familia, una sociedad, una realidad, pueden ser cambiadas a través de la oración. Por eso es que no tenemos opción, no es que Dios nos da la opción de querer orar o no, si querés orar, si querés no. No, como hijo de Dios tenemos que orar. Es parte de nuestro llamado, es parte de nuestra comunión con Dios. Fíjate que cuando Jesús da el ejemplo de aquellas personas que iban a entrar a su presencia en el día postrero, muchos le iban a decir: Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, las señales, todas aquellas cosas que sabemos que suceden entre el pueblo de Dios, ¿no? Las señales, ellos las estaban resaltando, creyendo que eso les daba comunión con Dios. No son las señales las que dan comunión con Dios, sino la oración. El Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, no es que no queremos las señales van a suceder como sucedía con la iglesia, esta iglesia primitiva de poder que oraba, pero primero la iglesia conocía a su Dios, al Dios que operaba milagros, al Dios que transformaba la realidad, el Dios que cambiaba a las personas y que cambiaba la historia. Ellos lo conocían, y por eso nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Cuando oramos según su voluntad, empezamos a ver su obrar y no nos queda más que sorprendernos y maravillarnos por quién es nuestro Dios. Exactamente, y otra de las cosas importantes es que no tiene que haber duda, ni cuando, antes de que suceda por lo cual estás orando, si estás orando por tu esposo, si estás orando por tu hijo, por tu familia, estás orando por tu vida, no te sorprendas cuando suceda el milagro. Roda se llamaba la mujer que fue cuando Pedro golpeaba la puerta. Qué increíble que la puerta de la cárcel había salido de la prisión, pero sin embargo la puerta de donde estaban orando estaba cerrada. Eso me llamó la atención. Pero inclusive la mujer, cuando escuchó que golpeaban, y fue y dijo: es Pedro que está afuera. Y los que estaban orando no lo creían. No creían, dicen: no, debe ser el Espíritu. Imagínense, no creían de lo que estaban orando, no creían de que Pedro podía ser libertado o liberado de allí de la cárcel. Por eso no nos tiene que sorprender, sino que tiene que haber gozo. Cuando lo vieron, dice que Pedro entró y le dijo: hagan silencio, porque esto es una intervención de Dios que me ha librado. No vaya a ser que denuncien los vecinos. No vaya a ser exactamente que nos vean aquí de que estamos rompiendo la cuarentena. Bueno, pero eso también demuestra que la oración la oración de poder no depende de las personas. Fíjense que ellos no tenían la superfe, no era que la tenían todo resuelto, que estaban seguros. El que tiene el poder para hacer la transformación es a quien ellos oran. Entonces es lógico, en cierta forma humana, que ellos no entendieran lo que estaba pasando, porque fue tan poderosamente respondida. Porque si vemos la reacción de las personas, nos damos cuenta que era una situación muy difícil. No era: bueno, vamos a orar a ver qué sucede. No, era una situación de urgencia, era una situación
de mucho temor, no vaya a ser que ahora nos maten a otro hermano más. Entonces vemos que eran gente común como vos y yo, y ellos pudieron experimentar algo tan glorioso. Nosotros creemos firmemente que si oramos juntos, que si buscamos la presencia del Señor, vamos a ver maravillas. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia en este día? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está orando fervientemente como lo estaba haciendo la iglesia primitiva? Te dejo la respuesta, pero también la reflexión y la acción. Así la respuesta es decir, bueno, estoy orando, pero quizás falta que yo llame a mi hermano. Quizás falta esa comunicación que hoy tenemos esta facilidad que la iglesia primitiva no tenía, que eran el celular, un WhatsApp, de comunicarse por teléfono, no lo tenía. Hoy nosotros lo tenemos. Por eso el llamado es a la acción, Amén. a orar, Amén. a que te sumes contra todo cansancio, el sueño. Vas a ver que cuando te levantás temprano, aunque tengas sueño para orar, vas a recibir las fuerzas y las horas de sueño te van a ser Amén. multiplicadas. Así es. Así que este es el primer milagro que para algunos a lo mejor les cuesta en la mañana. Vas a ver cómo el Señor te va a multiplicar la hora de descanso y vas a salir más fortalecido. Yo quiero felicitar a las hermanas de Yajá. El grupo de Yajá está orando juntos, se llaman entre ellas y están orando. Pero la convocatoria ahora es para toda la iglesia. Exactamente. Y queremos orar en la mañana. ¿Sí? Personalmente el pastor o yo vamos a estarlos llamando para poder hacer estos grupos de oración. Vamos a estar pasando un link donde te podés anotar si orar de 6 a 7 o de 7 a 8, y ahí vamos a estar armando los grupos, y un día a la semana te vamos a estar llamando para orar con vos 1 hora con un grupo en WhatsApp por 1 hora. Así que animate, fortalecete, animate vos mismo, decir vos podés, vamos Rebeca, vos podés, para poder orar juntos, ¿sí? Amén. Yo creo que estamos siendo llamados y desafiados a cambiar la historia. Amén. A escribir el capítulo 29 de los Hechos de los creyentes de la iglesia, que está a punto de haber un despertar, porque lo vemos, el compartir con otros pastores nos lleva a entender lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Una hermana me compartía también el link de que otra iglesia también está desarrollando esto mismo, que es la iglesia de los Hechos y la oración. ¿Casualidad? No lo creo. Otra denominación, otra iglesia, no estamos en comunicación, pero sí vemos el obrar del Espíritu Santo que está llevando a la iglesia a orar, para fortalecerse, para creer lo que el Señor y las promesas nos ha hecho como iglesia. Esto vuelvo a recalcar este versículo que leí anoche en Efesios 6:18. ¿Por qué vamos a orar? A Efesios 6:18 nos da esta claridad. ¿Por qué vamos a orar? Dice, no se olviden de orar, primeramente, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Qué importante, porque siempre vamos con lo que nos interesa a nosotros, con nuestra lista de peticiones, ¿no es cierto? Pero sabemos que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, y aún dice el salmista, antes que estaba la palabra en mi boca, ya lo sabías todo. Entonces, por eso la importancia, como leíamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, donde decía que las oraciones estaban en esas copas y que los santos venían con arpas. Nos está dando el indicio de que venían con alabanza y oración, y que esas oraciones se están acumulando, que no se están desperdiciando, sino que son acumulativas, y vamos a ver ese efecto de la oración, aunque nosotros estemos cansados, aunque estemos luchados, aunque estemos sin fuerzas. El Señor es nuestra fortaleza. Amén. Porque su palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigo leyendo y dice, manténganse en estado de alerta. Amén. Y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé valor para anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios
que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Amén. Entonces son 6 puntos por los que vamos a orar. Primero, no olvidarnos. Oremos para no olvidarnos de orar, ¿sí? Para que no nos olvidemos del día que nos toca Lo orar. más importante. Y que ninguno de los hermanos se olviden de orar. El segundo punto, orar para que el Espíritu Santo nos dirija. No en lo que vamos a orar en sí solamente, sino en todas las cosas que tenemos que hacer a diario. Necesitamos sensibilizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto, es el Paracletos, es el que está dispuesto a enseñarnos, a recordarnos todas las cosas. Nosotros tenemos que orar para que nuestros oídos espirituales sean sensibilizados. 3, entonces, primero orar para no olvidarnos. 2, orar para que el Espíritu nos dirija, nuestros oídos sean abiertos. Y 3, para estar alertas, ¿sí? Para no adormecernos, para no caer en ese sueño, en ese letargo, en ese cansancio espiritual, sino para despertarnos, como nos decía Isaías 60 a principio de año, para levantarnos, revestirnos de poder. El cuarto, orar por la iglesia. Y la iglesia no es solamente el centro familiar, el Rema Restaurador de Dios, el pastor Elías, los hermanos de Fort Worth, Texas. No es solamente el Rema Restaurador de Dios, sino el pueblo de Dios en todo el mundo, su novia, su iglesia santa. Hoy orar por la iglesia. 5, oren por mí, decía el apóstol Pablo, bueno, digo por mí solamente, no. Oran por todo el liderazgo, por todo el liderazgo, por ¿sí? todos los pastores. Amén. Que es sumamente importante. Y lo que decía recién, que siempre que oren, dejen que el Espíritu les dirija, ustedes van a sentir y nos vamos a poder unir, que esto es el Espíritu, Amén. Que no es un tema más de la Biblia, algo que agarramos, que hicimos bibliomancia, y dijimos, bueno, vamos, a ver, leamos el libro de los Hechos, sino que usted pueda ser dirigido por el Espíritu Santo y le confirme esta palabra, que es Él el que nos está dirigiendo. Por eso es la importancia de lo que la iglesia compartía en común, no solamente los alimentos y los recursos, sino que eran de un mismo pensar y un mismo sentir, o sea que su pensamiento estaba dirigido por el Espíritu Santo, porque era lo que estaban creyendo y lo que el Espíritu les estaba dando. Amén. Y el último punto, el 6, oren para tener valor para anunciar la palabra. Amén. Necesitamos ese fuego que nos impulse al evangelismo y la creatividad del Señor para hacerlo con los diseños que Dios ha preparado para este tiempo. Si el Señor nos dijo vayan y prediquen y no se puede hacer las cosas en la manera que estábamos acostumbrados a hacerlo, el Espíritu Santo tiene el diseño perfecto para este tiempo y este momento. Déjate usar por el Señor y vamos a orar por eso, para que podamos anunciar con valor, con coraje, la palabra de Dios y con la sabiduría que viene de Él. Y hago eco de algunas palabras que utilizan los sindicalistas, ¿no es cierto? Dice, usted lo escucha en las noticias, que dice, estamos en estado de alerta y movilización. Este es el tiempo, el estado de la iglesia, en estado de alerta y movilización. Y vamos a pedir la estrategia del Espíritu Santo. Hay un ferviente deseo en nuestro corazón, aún antes de cerrar, antes de entrar en pandemia, estuvo el pastor Gustavo, que nos dio un taller de evangelismo. Y arde en nuestro corazón poder salir a evangelizar. No sé si vamos a ponerle un autoparlante al auto, si vamos a subirnos al metrotranvía, no sé si nos vamos a parar en una plaza, pero vamos a pedir la estrategia. Yo le transmito este sentimiento y este pesar que hay en nuestro corazón, de que lo que estamos predicando no va a ser solamente a través de este teléfono, sino que vamos en movilización y en acción, porque son muchos los que necesitan conocer que Jesús Amén. sana, que Jesús salva, que Jesús es la respuesta para este tiempo. Y eso va a pasar con tu vida, con nuestras vidas, y en cada casa de luz vamos a ver la mano del Señor. El Señor te va a usar a vos para orar por los enfermos y que sean sanos. El Señor te va a usar a vos para orar por una persona y que sea liberada de toda opresión satánica. El Señor te va a usar a vos
y te va a usar como herramienta para atraer a otros a conocerle, porque tu vida va a ser una luz para los que están en oscuridad. Así que unámonos en oración porque es la voluntad del Padre. Amén. Vamos a orar para ya finalizar esta enseñanza que el Señor nos ha traído en este día. Amén. Y pedimos que cada uno de ustedes se encienda, que entre en la presencia de Dios. Los hechos y los acontecimientos nos están mostrando de que pronto viene Jesús por la iglesia, y la mejor manera de estar resguardados y cuidados y es estar velando como las vírgenes prudentes que estaban velando y orando y sus lámparas estaban llenas. Que nuestro espíritu esté también en estado, en alerta y encendido y conectado con el Padre. Oramos en este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta palabra, Señor, de fortaleza, y entender de que es a través de la oración que tu Espíritu nos fortalece. Es el alimento, el maná del cielo, Padre, el poder orar y estar conectado con vos, Señor, conectados con tu Espíritu, conectados con mis hermanos, conectados con lo que vos estás haciendo en medio de esta ciudad y el cuerpo de Cristo, Señor, en esta nación de Argentina. Oramos, Señor, para que perdones el pecado. Cese, Señor, la mortandad, cese la peste, Señor. Señor, que se levante una iglesia poderosa en hechos, poderosa en oración, Señor, y que estas señales sigan a los creyentes, sigan a los que creen y confían, Señor, en que tú tienes el poder para transformar, para cambiar y para levantar, Señor, una iglesia poderosa, Señor amado. Gracias te damos por este tiempo y el privilegio, Señor, de haber escuchado lo que tu Espíritu nos ha hablado en esta mañana. Sea bendecido cada uno de tus hijos con toda bendición celestial, y oramos, Señor, para que tu palabra corra, Señor, por esta ciudad, que corra, Señor, tu presencia, Señor, en los diferentes ministerios, en la diferente misión que cada uno tiene que cumplir, Señor, y seamos uno contigo, Señor, seamos uno en el Espíritu, en un mismo pensar y en un mismo sentir, y cumplir, Señor, el mandato de esta gran comisión y este gran privilegio que nos has concedido a cada uno de tus hijos, que es ir y predicar tu palabra. Señor, te damos gloria, te damos honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Salude a cada uno de sus hermanos, como siempre decíamos en la iglesia. Estemos en contacto y orando. Mañana lunes estamos a las 20 horas por Radio Solidaria, también en 106.3, compartiendo palabra del Señor. Te esperamos allí, y no te olvides que a partir del día lunes vamos a empezar a entregar los devocionales que los líderes de Casa de Luz van a compartir en cada grupo. No te lo pierdas, son exquisitos, son hermosa palabra de Dios para cada uno de nosotros. No los pases sin escucharlos o sin leerlos, y compartirlos también a todos los que quieras compartir, que no estén dentro de las casas de luz. Amén. Estate alerta. Ahora seguramente esta tarde enviaremos el link para que te conectes y puedas elegir el horario en el que vas a orar durante la semana, y estés seguro qué día de la semana te toca orar y en qué horario lo vas a hacer junto con tus hermanos. Acordate que es a partir de mañana, del día lunes, que empezamos este propósito de oración, y también el desarrollo de estas 5 devocionales que recibirás de lunes a viernes por medio de los líderes de Casa de Luz. Cosas poderosas van a suceder en este tiempo. Prepárese, les amamos y estamos orando por cada uno de ustedes. Cualquier necesidad, cualquier petición, nos pueden hacer llegar a nuestro teléfono al 261-599-8848. Si no, en el link de la página también del Rema en Facebook nos podés escribir. Queremos estar orando, queremos saber también lo que Dios está haciendo. Amén. Y también que en cada casa estén atentos
porque nuevas personas van a llegar. Amén. Estén atentos. Les saludamos a cada uno de los hermanos de Casa de Luz y también de cada lugar donde nos escuchan, en Buenos Aires, Amén. en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. No me quiero olvidar de recordarles que el día martes Wow. a las 20:30 horas estamos haciendo el estudio bíblico de Ruth, ¿sí? Nada que perder, que está dando nuestra hermana Vivi Young, un tiempo hermoso para las mujeres. Si todavía no te has conectado, no entendería por qué, pero si no lo has hecho, conectate. Pasá tu número de WhatsApp, trata de conectarte con alguna de las hermanas si no sabes cómo hacerlo, para que te podamos mandar el número, el ID de Zoom y puedas conectarte el día martes por Zoom. Nada que perder, la historia de Ruth, un libro profético, un libro precioso que estamos descubriendo y estudiando los días martes a las 20:30 horas. 20:30. El día miércoles también vamos a empezar el estudio del libro de los Hechos por Zoom, ¿sí? Estate atentos a la invitación. Si querés hacer un estudio profundo del libro, no te lo podés perder. Dios les bendiga, paz y bendición del Señor. Somos el Rema, restaurador de Dios, lugar de palabra viva que transforma la familia en el amor de Dios. ¿Qué es una casa de luz? Una casa de luz es la seguridad de la familia de Dios. Es transparencia. Se trata de un grupo de personas como vos que están dispuestas a crecer, decididas a fortalecer y a cambiar hábitos. Ser parte de una casa de luz será dar pasos para hacer la voluntad del Padre y así desarrollar el propósito de tu vida. Es el lugar donde tus dones serán desarrollados. Una casa de luz es el lugar para vos. Sé parte.